Lázaro Cárdenas, biografía. Es el 49 presidente de México. Su predecesor es Abelardo Rodríguez. Su sucesor es Manuel Ávila Camacho. Su gobierno empieza el 1 de diciembre de 1934 y termina el 30 de noviembre de 1940. El partido político en el que se encontraba es el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Y bueno, nace el 21 de mayo de 1895, fallece el 19 de octubre de 1970 y sus padres son Damaso Cárdenas Pineda y Felicitas del Río Amezcua. Bueno, esta es una línea del tiempo con los antecedentes más importantes de nuestro presidente. Y bueno, en 1915 lucha contra las fuerzas del Francisco Villa. En 1924 contra las fuerzas de Adolfo de la Huerta. En 1925 funge como militar en Tampico. En 1931 ocupa la presidencia en el PNR y en 1934 triunfa en las elecciones. Bueno, sobre cómo recibe un país que está en un gran descontento constante debido a el periodo que se conoció como el Maximato, que comienza con el presidente Plutarco Elías Calles, con su sucesor sigue Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio, al final Abelardo Rodríguez. Se preguntarán por qué se le llama Maximato o por qué este periodo causó descontento. Esto es debido a que Plutarco Elías Calles, después de terminar su periodo presidencial en 1928, sigue controlando como tal, se podría decir que todos los aspectos políticos de la presidencia de México. Él impone a Emilio Portes Gil como presidente y además Emilio Portes Gil ocupa la presidencia el 3 de diciembre de 1928. El 4 de diciembre de 1928 se establece como un partido oficial, el Partido Nacional de la Revolución o el PNR. Como tal, quien lo controlaba en ese tiempo, que era el presidente de ese partido, era Plutarco Elías Calles. Al hacer esta acción, asegura una llamada dictadura de todo el partido y así puede establecer a los sucesores que él quiera, que posteriormente son Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Algo interesante sobre Pascual Ortiz Rubio es que era embajador de México en Brasil, y como tal él no conocía la situación de México en la etapa que ocupó, que fue de 1930 a 1932, y pues él en realidad no tenía noción sobre cómo es que el país se estaba llevando, ya que, como lo menciono, había un gran descontento en los sectores obreros y agrarios debido al Maximato, ya que Plutarco Elías Calles lo principal que buscaba era el beneficio de los industriales en México. No buscaba como tal la satisfacción de la población, no le importaba que hubiera un salario bajo, no le importaba que las jornadas de trabajo fueran extenuantes, y pues solamente veía que hubiera un capital extranjero constante llegando a México. Abelardo Rodríguez ocupa la presidencia posterior a Pascual Ortiz Rubio, ya que Ortiz Rubio renuncia en 1932 debido a que pues, el vato en realidad no tenía ni siquiera noción como de qué estaba haciendo ahí, porque como tal no sabía nada y era totalmente controlado por Plutarco Elías Calles. De hecho, en las sesiones del Congreso, Plutarco Elías Calles se encontraba ahí sin tener ninguna representación oficial. Al decir que había una notable crisis política, era que pues, no había como tal un control verdadero o un control democrático de quién iba a gobernar. Solamente fue una imposición constante del PNR que se llega a terminar con Lázaro Cárdenas. Como tal, Calles no tenía mucho apoyo con Cárdenas, ya que su mero gallo, se podría decir, era Manuel Treviño, quien entonces era presidente del Partido Nacional de la Revolución. En su segunda convención del Partido Nacional de la Revolución es cuando se establece que Cárdenas va a ser el candidato oficial del PNR y ya es cuando se le da total aceptación por parte del partido, más Calles jamás le tuvo una constante confianza. Otra cosa que sí afectó a la economía mundial fue que en 1929 la crisis de Estados Unidos tuvo una repercusión a nivel mundial y esto hizo que México cambiara sus políticas económicas, hacer algo de que ni siquiera tenían una política económica fija, porque era un país en constante cambio y alboroto, porque recién había pasado la revolución y bueno, ya introdujeron billetes que se fueron aceptando constantemente, se le dio desmonetización al oro y así es como resuelve el país Lázaro Cárdenas. Ok, dentro de los aspectos sociales, pues todos los aspectos, tanto social, económico y político, fueron muy importantes para la consolidación del país después de la Revolución Mexicana en
El periodo que estuvo Lázaro Cárdenas, y en el aspecto social, pues lo más importante es que se apoyó mucho pues a los agraristas y a todos los obreros, ya que necesitaba de ellos para principalmente ganar las elecciones y quedar como presidente, y después obtener pues mucho apoyo pues en su mandato de estos dos sectores. Como aspecto principal es que en este mandato el Estado era protector y regulador. ¿A qué se refiere esto? Es que el Estado como intentaba satisfacer todas las necesidades de la población, escuchando a las minorías y pues dándole lo que pues ellos querían. La organización de la clase trabajadora se hizo principalmente porque después de la revolución hubo pues muchas huelgas y movimientos, y pues era como intentar frenar eso con la creación de dos confederaciones, que es la CNN, que es la Confederación Nacional Campesina, y la CROM, que después se convirtió a la CTM, que es la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Para el campo creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Impulsó una educación socialista, que esto fue como una clave para recuperar el apoyo de todas las masas. Y una educación socialista se refiere a que todos los mexicanos, por tener un carácter popular y proletario, pues tenían derecho a la educación laica, y pues esto también como pues impulsó esta educación porque se quitaba totalmente a la iglesia. Esto se hizo para tener pues especialistas dentro del país y dejar de depender de pues especialistas de extranjeros. Estos especialistas iban a ser los hijos de los obreros, la educación iba a ser gratuita, y todos estos estudios iban a impulsar la industrialización del país. Por eso el lema de Poli es la técnica al servicio de la patria. También se hizo la inclusión de indígenas pues educando a toda esta pues minoría, y ya que en el país había una gran población analfabeta. Y pues la creación de las instituciones en este periodo fueron el INA, el Colmex, el Politécnico, el Museo Nacional de Historia, la Escuela Nacional de Educación Física, la CTM, y se transforma el castillo de Chapultepec en lo que ahora se conoce como Los Pinos. La reforma agraria fue muy importante tanto económica como socialmente para el país. Tuvo origen con el Plan de Ayala en 1911, que este fue expuesto por Emiliano Zapata, y pues este plan exigía la devolución de las tierras a aquellos que las trabajaban, ya que pues como sabemos esas tierras habían sido concentradas en pues poca gente y en las haciendas, donde pues prácticamente se explotaba a la población. La reforma, bueno, con esto hubo un restablecimiento de un gobierno nacional hegemónico, y pues pacificó la población, pues deteniendo las huelgas y los movimientos que había por esto. Con las reformas se dieron solución a dos problemas: acabar con los latifundios, que es la conservación de las tierras en pocas manos, y la baja producción agrícola, ya que pues el descontento social producía que pues hicieran menos producción, y esto repercutía en la economía del país. Y con esto también se entra la educación, ya que mientras pues trabajaban las tierras también se les impartía una educación con formación dentro de los ejidos y con educación del campo. Y el resultado fue una creación de una clase de pequeños y medianos agricultores, pues fortaleciendo la economía del país también. Y
Dentro de este periodo se realizó el máximo reparto de tierras, que fueron 18 millones de hectáreas a medio millón de campesinos, es decir, el 47% de la totalidad de la tierra eran ejidos. Y este es un mapa de, convertimos las 18 millones de hectáreas a kilómetros cuadrados, y pues más o menos es Guerrero, lo que se repartió fue Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco, más o menos en kilómetros cuadrados. Bueno, hablando de los aspectos políticos que caracterizó al periodo de Lázaro Cárdenas, pues es que fue el primer presidente que se quiso oponer a su partido como tal. Como les había mencionado, Calles era el que estaba imponiendo a los presidentes y decía quién sí que se quedaba, quién no se quedaba. De hecho, el PNR era el que se encargaba de organizar las elecciones. El 14 de mayo de 1935, Cárdenas le pide a su gabinete, lo despide como tal, porque todos eran hombres de confianza de Calles. Previamente ya había sacado a Calles del país, lo sacó el 10 de abril de 1935 y con eso aseguraba, o él sentía que no iba a haber más conflictos políticos internos en el país, porque había una clara oposición de Calles contra Cárdenas, ya que hasta incluso en algún momento a un partidario de Calles le llegaron a encontrar armas y municiones en su casa, lo que levantó muy fuertemente la sospecha de que podría haber una guerra civil, una oposición o un alzamiento en contra del gobierno de Cárdenas. En 1936 crea la Confederación de Trabajadores Mexicanos, bueno, promulgó su creación. Y estaba encabezada por Lombardo Toledano, quien era de tendencias socialistas. Era un compañero de él y él le tenía profunda confianza al otorgarle esta, ¿cómo podríamos decirle?, la tutela de los trabajadores mexicanos. Esto fue con una doble intención, ya que era utilizar a los trabajadores y campesinos para fines políticos y como para tener a las masas en un contento y pues también como para tener regulado lo que era el empleo y escuchar las exigencias de los laboradores. En 1938 se creó la Confederación Nacional Campesina, que se encargaba más de regular los ejidos y de controlar cómo es que se repartían las tierras, quienes sí las trabajaban las tenían, quienes no las trabajaban no las tenían, y era un constante intercambio de tierras. El 18 de marzo, después de un conflicto de los obreros con las empresas extranjeras productoras de petróleo, el gobierno del presidente Cárdenas decreta la expropiación petrolera. Esto fue en contra de la empresa productora El Águila de Petróleos Mexicanos, igual la Mexican Petroleum Company of California y la compañía explotadora de petróleo, la Imperial S.A. Nacionalización de los ferrocarriles. Para empezar, nacionalizar algo significa cuando el gobierno pasa a ser el propietario y recibe todos los bienes. Y como sabemos, el 23 de junio de 1937, Cárdenas, con el fundamento de la ley de expropiación en 1936, pudo nacionalizar los ferrocarriles. Y el 30 de junio de 1937, mediante la ley de secretarías y de departamentos de Estado, la creación del Departamento de Ferrocarriles Nacionales de México. Antes ya había una empresa que era de Ferrocarriles Nacionales de México, pero no era nacionalizada, entonces Cárdenas lo hizo. Y casi un año más tarde, el 1 de mayo de 1938, se entregó la empresa a los trabajadores para que la administraran. Y, como sabemos, antes hubo la Revolución Mexicana, por lo cual deterioró mucho los ferrocarriles. Entonces necesitaban inversión, y la manera fue inversión extranjera, y por eso se tuvo que nacionalizar los ferrocarriles. Plan seccional. Bueno, ¿a qué se refiere con plan seccional? Va a ser el plan de todo el sexenio y como ya sabemos, sexenio se refiere a 6 años. Así que el plan seccional básicamente es lo más importante dentro de su sexenio. Y bueno, este es sugerido por los callistas en 1933 y se aprueba el 6 de diciembre como tal. Bueno, el PNR elabora este plan con el fin de formular y unir más que nada al máximo gobernante con las necesidades de los obreros y demás. Y bueno, con las necesidades de los obreros me refiero a que tengan una clase, un ascenso dentro de la clase obrera y que más que nada controlen sus medios de producción. Y bueno, al hacer esto, él, ¿cómo decirlo?, obtiene mayor beneficio porque pues es cuando lo apoya más que nada la gente y pues es así como gana más que nada
las elecciones. Y bueno, algo que se menciona en este plan va a ser la reforma agraria y la expropiación petrolera. Y como ya dije, los puntos más importantes son los económicos, que es ayudar a los trabajadores u obreros, y las propuestas para, más que nada, aumentar el crecimiento industrial y a la agricultura. Bueno, en la política exterior, Cárdenas siempre se destacó por ser un presidente que defendía los valores morales y éticos que pues caracterizaban a las personas mexicanas con altos valores en ese entonces. Cuando Italia invade a Etiopía en 1936, esto debido a que en ese entonces ya estaba Mussolini en el poder y había prometido un imperio italiano, pues comienzan a atacar a Etiopía como para quedarse con ese territorio, ya que estaba en medio de dos colonias italianas. Y pues ante esto Cárdenas protestó, dándose a entender que estaba en contra del fascismo. Recibió a León Trotsky como asilado político. León Trotsky fue un dirigente del partido el Partido Comunista de la URSS, y pues durante un largo tiempo ocupó cargos importantes en la Unión Soviética. Sin embargo, cuando comenzó a liderar un tipo de movimiento de izquierda, preocupándose más por la gente, ya que la URSS había vuelto un estado totalitario, pues la gente del mismo partido lo votó y fue un asilado político en México, y lo recibieron en la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera, la llamada Casa Azul. Perdón. En 1938, Inglaterra rompe relaciones con México tras el conflicto del petróleo y la explotación de los bienes de las empresas inglesas. Esto fue un claro descontento y fue una manera de decirle a Lázaro Cárdenas: yo ya no voy a apoyarte a ti, ni ya vas a tener comercio conmigo, una vez que me has quitado mis empresas. Después de la Guerra Civil Española en 1938, se dio refugio a más de 24.000 familias republicanas que estaban huyendo de los horrores de la Guerra Civil Española. Esto debido al movimiento conocido como falangismo, que provocó una guerra llamada la Guerra Civil Española, encabezada por Francisco Franco en España. Y al menos, bueno, para redondear, dice que son 500 niños españoles víctimas de guerra que llegaron a Morelia, y estos niños fueron principalmente huérfanos que habían padecido directamente la guerra. Luego, México nunca se quiso formalizar directamente con Franco, debido a que no reconocía su gobierno como algo legal y apoyaba a los que estaban por parte del gobierno legal, que eran republicanos exiliados. Y en 1939 el gobierno mexicano condenó la agresión de la URSS a Finlandia, debido a que la URSS atacó Finlandia con el fin de que quería que su frontera se expandiera. O sea, ellos se contrajeran para que le dieran más espacio a la frontera que delimitaba a Leningrado, que en ese entonces era la capital, y además porque sus exigencias era que quería poner un puerto, y pues terminó invadiéndolo porque no quisieron ceder. Crisis platista. Bueno, ¿qué es la crisis platista? Es el incremento interrumpido del precio de la plata. Y bueno, ¿cuándo empieza esta crisis? En 1935. ¿Y qué hace el gobierno para remendar esta crisis? Toma dos medidas: emitiendo monedas, pero con menor contenido de plata, o poniendo en circulación billetes de esta denominación. Bueno, aquí se puede observar el gráfico de esta crisis, y quiero que pongan mucha atención en el año de 1932, porque es ahí donde se comienza a ver que tenemos 900 millones de pesos, y luego ya en 1935, como les dije que fue el comienzo, pasa de 900 millones a 110 millones. Lázaro Cárdenas recibe el país después de la recesión. En 1934, está en el ciclo ascendente económico, recibe un país estable en aspectos económicos. Pero pues resulta que debido al conflicto petrolero, las inversiones sobre todo caen. Bueno, pues ¿qué pasa? Lázaro Cárdenas tenía como una visión económica diferente a todo lo aplicado. Él no optaba por el modelo capitalista, ni comunista, ni socialista. Más bien, bueno, les leeré una nota textualmente para interpretar lo que él quería. En 1933 encontró una de estas notas. Si el Estado organiza la producción basándose en el consumo nacional y en la exportación necesaria, podremos ver a México con situación privilegiada. Lázaro Cárdenas optaba por un país nacionalista, con una economía nacionalista, un consumo interno, y con excedentes que se vendían hacia el extranjero.
Lázaro Cárdenas optó por este modelo ya que pues, él venía de la revolución, se venía de años de lucha donde las clases sociales se encontraban en disputa. Entonces él no planteó eliminar ni una de las dos, sino su idea era conciliarlas para que México pudiera progresar. Los intereses privados no se hicieron de más, no se hicieron de menos, no se eliminaron ni se descartaron. Más bien esos intereses se ocuparon para modernizar lo que sería el país y para dar beneficios públicos. Entonces, por una de estas causas, la economía en su inversión dio mucho hacia la infraestructura, sobre todo de industrialización sobre electricidad de presas, se dio canales de riego para pues, las hectáreas que se construyeron, carreteras y ferrocarriles. De hecho, esto va muy de la mano con la explotación petrolera. Pues resulta que se dan porque con los extranjeros, había más de 80 empresas extranjeras en el país de petróleo. Entonces estos pues estaban algo peleados con la clase obrera. Se formaron muchísimos sindicatos, casi el mismo número de sindicatos que había entre empresas petroleras, y estas exigían derechos muy diversos. Por eso se fundó el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Bueno, el punto es que cuando se puso a todos los obreros, a todos los trabajadores de los petroleros en una sola bandera, se exigían los mismos derechos, aumento de salarios, dignidad en condiciones laborales. Todos estos fueron rechazados por los capitalistas, por los empresarios, y Lázaro Cárdenas pues logró que se siguiera negociando. Él fue como intermediario entre ambos, sociedad y empresarios. Para ese tiempo la economía, el petróleo en México era muy importante. México en 1921 fue el segundo exportador de petróleo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos, ya que este era uno de los petróleos más puros que se podría decir, y este petróleo llegó hasta mover los ferrocarriles rusos. Entonces, pues muchas inversiones llegaron, sobre todo inglesas y estadounidenses. La Shell era muy importante aquí en México, de hecho era la que compró el Águila Mexicana, la empresa petrolera mexicana. Bueno, se llegó a una negociación donde se hizo un decreto. Estoy un poco nervioso. Bueno, la expropiación se dio cuando ni una de ambas partes llegó a la negociación. Entonces se decidió por expropiar los bienes y debido al artículo 27 de la Constitución, que básicamente nos dice que los bienes son nacionales y estos se pueden tomar para la propia nación. Y la ley que dijo mi compañero de 1936 sobre la expropiación que se puso por Lázaro Cárdenas. Pues básicamente el 18 de marzo de 1938 se expropió el petróleo, lo que ocasionó una crisis en México debido a que se boicoteó a las exportaciones petroleras. Lázaro Cárdenas no fue nada tonto, pues fue el momento preciso para la expropiación petrolera. Fue cuando el mundo se encontraba en una tensión diplomática, pues sabemos que se iba a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que intentaban Estados Unidos y el Reino Unido era que México no se alineara al eje. Entonces, por lo tanto, se dio como cierta libertad hacia las decisiones del gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero pues esto como tal los empresarios no aceptaron, inició la disputa y se pidió una altísima indemnización que el gobierno se negó a pagar. Pues los petroleros lo que querían es, además de las máquinas que iban a comprar, toda la infraestructura que iban a comprar, querían el precio también de los yacimientos, y pues el gobierno no aceptó eso. Bueno, otro aspecto importante es la tasa de desocupación, que es el desempleo que había en México en el sexenio de Cárdenas. Principalmente era de mineros, era de ferrocarrileros y de textiles. Esto era porque, como sabemos antes, las empresas pertenecían a Estados Unidos, por lo que cuando pasó estos eventos, que la nacionalización de los ferrocarriles y del petróleo, hubo una mayor tasa de desempleo por el hecho de que los mexicanos empezaron las empresas empezaron a cerrar. Entonces la desocupación aumentó, por lo que hizo que los que aún conservaban su empleo, porque había algunas empresas que seguían activas, disminuyeran sus horas. Entonces, aquí en esta gráfica se muestran las personas activas y las personas inactivas de esos años en millones, me parece.
de 1930 a 1940. Se presenta de años anteriores para que se vea la comparación que hay. Y bueno, el tipo de cambio que manejaban Lázaro Cárdenas era un tipo de cambio fijo, por lo que en su sexenio no hubo muchos cambios en el valor del peso. Sin embargo, hubo una devaluación muy importante en su sexenio que fue causa de la inflación, del desequilibrio fiscal y del déficit de la balanza comercial. Como sabemos, un déficit es más importaciones que exportaciones. Por lo tanto, la devaluación que existió fue de 3.60 a 5 pesos. Después de eso se mantuvo se recuperó a un rango de 4.85 pesos por dólar. 2008, y son en miles de millones de pesos el 77, o sea, habían 77,000 millones de pesos en el PIB. El crecimiento durante todo el sexenio fue de 30%, como podemos apreciar en el cuadro. La tasa del crecimiento anual fue de 4.5 y pues durante todo el sexenio fue, per cápita, o sea, por cada individuo de la nación, fue de 18%. Aquí también podemos ver un gráfico de PIB real que se dio. El periodo de Lázaro Cárdenas es el que está en el rectángulo rojo, de 1934 a 1940. Se puede apreciar la crisis que hubo en 1932, decayó un poquito, pero sobre todo la economía se mantuvo a un buen nivel y creció a un ritmo. Lázaro Cárdenas fue el que dejó las bases para que se diera un crecimiento posterior, como podemos ver al final de la gráfica. Bueno, aquí está otra representación del salario. La parte rosita representa la inflación y la parte negra representa el salario mínimo. El salario mínimo que tenemos en los años de Lázaro Cárdenas tiene pues un mayor crecimiento y es muchísimo mejor, o se considera mejor que al de ahora. Existía también una acumulación de reservas porque cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había roto relación con México. Sin embargo, después no le convenía tenerlo como enemigo, sino como aliado. ¿Por qué? Porque necesitaba que pues hubiera le ayudara o le diera a lo mejor reservas, le diera recursos más bien por lo de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que inundaron el mercado de dólares, por lo que hubo una inflación, lo que provocó que hubo una acumulación de reservas y también hubo un financiamiento al gasto público. Y también, sabemos que en 1937 se desmonetizó los billetes y perdió valor por el hecho de que habían surgido todos estos tipos de sucesos. Presupuesto federal. Primero tenemos que ver su presupuesto federal. El presupuesto federal se especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Estos son algunos puntos para dónde va dirigido el presupuesto federal. Les voy a decir 3. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con el fin de proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y vivienda, apoyar el desarrollo del campo. Básicamente se encarga de invertir en el país, ayudando en su aspecto social a su población. Aquí tenemos una gráfica de pastel, en el cual, en el presupuesto federal de Lázaro Cárdenas, pues podemos ver en qué porcentaje se invirtió, en qué aspecto. En el económico podemos ver que es un 38%, social 18% y administrativo un 44%, que es casi la mitad. Y por eso ya no les explico a mis compañeros por qué se lleva tanto presupuesto ahí. Y en el social sabemos que apoyó mucho la educación, haciendo una educación populista. Aquí podemos ver unas empresas que estaban antes del fundamento de expropiación. Podemos ver que, como la que mencionó José Luis, Shell, que antes era Royal Dutch, ahora Shell, la de la conchita amarilla, y llegó después de 80 años después de la privatización, en el mandato anterior de este siglo. La expropiación del petróleo, las Cárdenas creó Pemex, el 7 de julio de 1938. Y podemos ver diferentes industrias de la minería, de la industria y en la energía eléctrica eran empresas estadounidenses, canadienses e inglesas. Y también, como la ley de fundamentos de expropiación, Cárdenas crea la Comisión Federal de Electricidad el 14 de agosto de 1937, de la cual conocemos ahora.
Ok, aquí se ve la inversión pública y privada que hay de 1930 a 1945. Pues la inversión pública y privada creció de 1935 a 1940 y pues creció más la inversión privada, que es la azul, porque pues ya sabemos todo lo que se hizo, ¿no? Con la nacionalización de ferrocarriles y petróleo, implementó mucho para la educación, pues hizo carreteras, e hizo mucha infraestructura dentro de todo el país. Bueno, ¿cómo deja el país dentro de la economía? Sí, básicamente favorece las demandas básicas de la población y bueno, se disminuyen las importaciones favoreciendo al mercado interno. Bueno, y como tal deja el terreno al país para un autocrecimiento dentro de la industrialización y bueno, lo último que hace es convertir el PNR al PRE. Y esta sí es una tabla de prácticamente cómo deja el país en aspectos pues, económicos. Su sexenio terminó en 1940, el INPC final, la inflación que tuvo no fue mayor al 100%, el valor del dólar, como dije, se recuperó y se quedó en 4.85. Sí hubo devaluación, la que ya se había mencionado y se representa en ese porcentaje. También hubo lo del salario mínimo, que se considera que fue un buen salario mínimo en su sexenio, mejor al que pues tenemos ahora. Y pues la variación. Bueno, las conclusiones. Realmente Lázaro Cárdenas como tal, fue eficiente al estructurar, y organizar sus proyectos dentro de su sexenio. Y Cárdenas sin duda careció de una visión económica pragmática y de largo alcance. Organizó las estructuras políticas sacrificando libertades democráticas con el objeto de unir políticamente a México. Con esto nos queremos referir a que no dio paso a que otros partidos pudieran ganar las elecciones, ya que el PRM siempre se siguió encargando y aseguró que Manuel Ávila Camacho, su sucesor, fuera el ganador. Bueno, Lázaro Cárdenas, como presidente, fue uno de los pocas personas después de mucho tiempo que recuperó el orgullo nacional mexicano, cosa que no se había visto desde Benito Juárez, cuando los mexicanos por fin se sentían orgullosos de la nación, cuando ya tenían la voluntad de que nadie, ni una potencia podría sobrepasar a México. Es lo que hizo Cárdenas, se ganó al pueblo, fue un presidente para el pueblo y el pueblo. Cárdenas atendió a los pobres enseñando que el Estado y el gobierno pueden trabajar juntos con todos los puntos ya mencionados. El legado de Cárdenas es inolvidable porque su gobierno tuvo honestidad, nacionalismo y dignidad. Bueno, otro punto es que no buscó números o estadísticas, sino personas y justicias.